para razonarla es la que vamos a ver hoy, que es la CTH. Así que vamos a ir con calma y el miércoles, si les quedaron dudas, volvemos sobre el tema. Más que nada porque es una que tiene varias pruebas funcionales, entonces es esto que nos obliga a razonar un poquito. Bien, acá hay alguien. Ahí entró. Mientras voy buscando para compartir. ¿Se ve allí? Hemos llegado a algo así muy, muy básico, habíamos visto. A ver. Esto se los había mostrado y habíamos llegado hasta acá, ¿no? Hasta cómo era el ritmo de secreción. Esto lo habíamos visto, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es importante, lo repaso, que tiene un ritmo de secreción, que lo decíamos el otro día, asociado a sueño-vigilia, y que su máxima producción es en las últimas horas del sueño, es decir, que los niveles más altos es cuando nos despertamos, y que ese ritmo circadiano, es decir, cada 24 horas, se le sobrepone una secreción pulsátil o intermitente, que es esto que lo vemos así, ¿no es cierto? En realidad sería el verdadero ritmo de secreción. Y que teníamos un control feedback positivo desde el hipotálamo por CRH, y que a su vez la CTH va a ir a la suprarrenal, y dijimos que el principal impacto era sobre los glucocorticoides. Y después, por feedback negativo, el cortisol va a inhibir la secreción de ACTH y va a inhibir a nivel hipotalámico la secreción de CRH, y a su vez ACTH también inhibe a nivel hipotalámico. Bien, entonces, eso sería, como yo les digo, el repaso inicial de... ¿qué pasa que me estoy quedando sin batería? El repaso inicial de las cosas que debemos recordar. Ahora vamos a ver algo de la fisiopatología para después poder entender todas las determinaciones de laboratorio. A ver, en cuanto a la fisiopatología, que también imagino que lo deben haber visto, el fisiopato, ¿cuáles son las afecciones que, valga la redundancia, afectan o que pueden derivar en signos y síntomas clínicos por aumento o por exceso de ACTH? ¿Cuál para ustedes sería a ver, voy a salir un chiquito de acá, un cuadrado, el hipotálamo, un triángulo, la hipófisis, y un redondel, que sería la glándula periférica? Entonces, este es el eje que veíamos recién. Ciertamente la clínica la vamos a enfocar por lo que le pase al paciente con respecto a los glucocorticoides. Es decir, la CTH en sí misma no va a generar síntomas clínicos, van a derivar de aumento o disminución del cortisol. Entonces, lo vamos a enfocar por aumentos de ACTH en este momento. ¿Por qué? Porque estamos planteando ACTH. Pero recuerden que siempre para cualquier hormona o eje endocrino que responda al eje hipotálamo-hipófiso, se va a hablar de causas primarias cuando el problema esté en la glándula periférica. Es decir, supongamos, un hipotiroidismo primario va a ser porque el problema está en la suprarrenal. Perdón, en la tiroides. En este caso, un hipercortisolismo o hipocortisolismo sería porque el problema está en la suprarrenal. Eso sería una situación primaria. Secundaria sería cuando el problema está en la hipófisis. Hay mucha CTH y por eso hay mucho cortisol. Y terciario sería cuando el problema está más arriba, es decir, el problema está en el hipotálamo. Supongamos un exceso de CRH que me impacta sobre un exceso de ACTH y de allí a la suprarrenal. Bien. Si el enfoque es solamente del eje hipotálamo hipoficiario, que es como lo estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Y que lo pueden ver en algunos libros, si tomamos solamente esto, en algunos textos pueden decirle que primario sería CTH y secundario sería hipotálamo. Perdón, primario sería hipófisis y secundario sería hipotálamo. Yo no voy a usar esa para no confundir, porque en realidad después cuando uno integra todo el eje, primario es aquí, secundario es en hipófisis y terciario es en el hipotálamo. Lo vamos a ver la clasificación desde ese punto de vista,
y después integraremos todo cuando veamos la suprarrenal. ¿Se entiende eso? Bien, entonces vuelvo a compartir acá. Entonces, la patología podría ser, si como estamos mirando desde la ACTH, vamos a pensar cuándo hay baja producción de ACTH, que es una hiposecreción de ACTH, o cuáles son las situaciones que derivan en un déficit de ACTH o en un exceso de ACTH. Un déficit de ACTH, ¿por qué se puede dar? Porque no tengamos el estímulo del hipotálamo, entonces tenemos bajos los niveles de CRH. Eso podría ser una causa. Otra causa sería un problema propio de la hipófisis, ¿no es cierto? Donde la hipófisis no produce ACTH, porque sea un déficit selectivo ACTH o un panhipopituitarismo. ¿Se acuerdan que el otro día lo decíamos? Podemos tener que estén alteradas solamente las corticotropas o que esté alterada toda la producción adenohipofisiaria. Entonces, eso generaría un déficit selectivo de ACTH. En cualquiera de estas dos situaciones, fíjense que yo les pongo acá esta llave, esto me va a traer como consecuencia una falta de cortisol, porque si no tengo ACTH o porque no hay CRH o porque la hipófisis no produce ACTH, no va a haber impacto sobre la suprarrenal y no va a haber cortisol. Entonces, estos son hipocortisolismos secundarios o terciarios, en base a lo que yo les decía recién, ¿no es cierto? Es un hipocortisolismo porque el problema está acá o acá, no hay ACTH, impacta sobre la suprarrenal, no produce cortisol, es un hipocortisolismo. ¿Se entiende hasta allí? Ahora, hay otra situación clínica más que va a derivar de poca ACTH. ¿Y cuándo va a haber hiposecreción de ACTH? Cuando la suprarrenal produce mucho cortisol. Si la suprarrenal produce mucho cortisol, ¿por qué hay poca ACTH? Por el feedback negativo. Retroalimentación. Exactamente, se exacerba todo este feedback negativo y me frena el eje central. Entonces, va a haber poca ACTH si tenemos un hipercortisolismo, que es un síndrome de Cushing, de naturaleza primaria, es decir, que el problema está en la glándula suprarrenal. Entonces, se entiende hasta acá que vamos a tener poca ACTH tanto en situaciones de bajo cortisol o de mucho cortisol. ¿Se entiende? Poca CTH con hipocortisolismo es porque el problema es secundario o terciario. Hay una falla hipofisiaria o hipotalámica. Ahora, poca CTH con mucho cortisol es un tumor suprarrenal productor de cortisol, que es un síndrome de Cushing. ¿Está claro hasta allí? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces ahora veamos la inversa, mucha ACTH. Mucha ACTH lo podemos tener si empezamos de arriba hacia abajo, porque el hipotálamo tiene un tumor productor de CRH, produce mucho CRH, eso va a impactar sobre las hipófisis para que va a producir mucha ACTH. De naturaleza hipofisiaria, pueden ser dos causas que generen mucha ACTH, que el problema esté en la hipófisis específicamente. Uno puede ser un tumor productor de ACTH, un tumor hipofisiario. Acá esto debería ser una flecha punteada, si se quiere, porque puede haber un tumor ectópico productor de ACTH, no va a estar en la hipófisis, pero va a producir ACTH, pero está en otro lado. ¿Se acuerdan que hablamos de que podría haber secreciones ectópicas? Bueno, entonces ese tumor productor de ACTH puede estar localizado en la hipófisis o puede estar en otro lado. O también puede ser que lo que haya no un tumor productor de ACTH, sea una enfermedad de Cushing. ¿Alguien sabe qué es la enfermedad de Cushing? Que está dentro del grupo de síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, que es hipercortisolismo, un síndrome de Cushing implica aumento de cortisol, ¿no es cierto? Y tiene dos grandes causas.
El síndrome de Cushing es un aumento de cortisol, ¿no es cierto? Es un aumento de cortisol que puede ser de naturaleza primaria, cuando hay un tumor productor de cortisol, que estaríamos acá arriba, lo que yo les puse, hipercortisolismo primario, síndrome de Cushing. Pero también la causa puede ser secundaria, cuando está localizada en la hipófisis, y ahí puede ser esas dos cosas que vemos, una enfermedad de Cushing o un tumor productor de ACTH. Visto así, el síndrome de Cushing puede tener una causa en la hipófisis, que sea un tumor productor de ACTH o la enfermedad de Cushing, que son estas dos cosas que yo les estoy marcando acá. ¿Se ve? ¿Mm? Bien, entonces, ustedes ven acá claramente que la entidad enfermedad de Cushing es una de las que conforman el abanico del síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing es hipercortisolismo. Puede haber de muchas naturalezas. Una es la enfermedad de Cushing. Ahora, ¿quién me sabe decir qué es la enfermedad de Cushing? ¿Lo han visto esto en Fisiopato? ¿Alguien se acuerda? Lo cursaron muy recientemente, Fisiopato, lo entiendo. Alguien que tire una idea, algo. ¿Nadie se anima? O sea, queda claro que hay mucho cortisol, ¿no es cierto? Porque está dentro del paquete del síndrome de Cushing. Mucho cortisol, pero no es un tumor. Cuando hablamos de tumor son funcionamientos autónomos, no es un tumor. ¿Cómo? ¿Hay alguien que dijo algo? Alina, te quedó así marcado de amarillo como si hubieras hablado. Sí, no, pero estaba hablando acá con alguien acá en casa y quedó abierto. No te animaste a tirar ninguna idea. No, No. iba a decir si era sí. por ahí la enfermedad como la sintomatología, por ahí que se pronuncie más la sintomatología, pero no. No es por ese lado. Podría ser, a veces eso orienta al médico muy entrenado puede en función de los síntomas pensar que se podría tratar, pero digamos fisiopatológicamente esa no es la causa. La causa fisiopatológica es que es un adenoma productor de ACTH. ¿Se acuerdan que el otro día les dije, adenoma no quiere decir tumor, adenoma es una agrupación de células, no quiere decir que es algo maligno, y lo que tiene ese grupo de células es que tienen una desensibilización al feedback negativo de cortisol. ¿Qué quiero decir? Una desensibilización. Dijimos que el cortisol inhibe por feedback negativo a nivel hipofisiario, ¿no es cierto? El cortisol, por feedback negativo, inhibe a nivel hipófisis que es la secreción de ACTH. Si no hay freno de cortisol, no vamos a tener freno sobre ACTH. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Porque cortisol hay. En el caso de la enfermedad de Cushing, lo que tiene es un umbral desplazado para el feedback negativo y necesita mayor cantidad de cortisol que los individuos íntegros fisiológicamente, que los sanos, para poder cortar la secreción de ACTH. Entonces, fíjense que yo les hago esta flecha mucho más gruesa. En algún momento se va a cortar la producción de ACTH, pero necesita mayor cantidad de cortisol que los individuos sanos. Por eso, en definitiva, el individuo tiene un hipercortisolismo. Un hipercortisolismo que corta en algún momento, pero a niveles más altos. Por ponerles un número arbitrario, si un paciente a la mañana tiene 20 microgramos de decilitro de cortisol, que es lo saludable, un enfermo de Cushing a lo mejor tiene 30. Quiere decir que necesita más cantidad de cortisol para cortarlo. Va a responder al ritmo circadiano, va a tener más cortisol a la mañana que a la noche, pero siempre todo aumentado, elevado. ¿Por qué? Porque tiene ese umbral desplazado para el feedback negativo. Eso es enfermedad de Cushing, está claramente demostrado etiológicamente. ¿Se entendió eso?
Sí, sí. Bien, entonces, estábamos acá en las situaciones clínicas que hay hipersecreción de ACTH. Entonces, puede haber hipersecreción de ACTH en síndrome de Cushing de naturaleza hipotalámica o hipofisiaria, o también puede haber mucha producción de ACTH cuando el cortisol está bajo, que es una insuficiencia suprarrenal primaria, que la enfermedad típica es la enfermedad de Addison. ¿Por qué? Porque al no, todo lo contrario a esto, ¿no es cierto? No hay feedback negativo, porque hay un daño sobre la suprarrenal, un daño en general de tipo autoinmune, no hay cortisol y por lo tanto no va a haber feedback negativo sobre ACTH, entonces la ACTH va a estar aumentada. Profe, ¿Sí? entonces la enfermedad de Cushing solo se da cuando hay un adenoma productor de ACTH en hipófisis. La enfermedad de Cushing, sí, exactamente eso. La enfermedad de Cushing quiere decir que está el adenoma en la hipófisis productor de ACTH. El síndrome de Cushing ya puede ser otra cosa, puede ser un tumor suprarrenal, puede ser un tumor hipofisiario productor de ACTH, puede ser un tumor ectópico. Todo eso es el gran espectro del síndrome de Cushing. Pero cuando decimos enfermedad, es tal cual lo dijiste vos. El adenoma productor de ACTH que está localizado en la hipófisis. Bien, gracias. Bien, entonces, con este cuadro lo importante era que tomemos, registremos, digamos, que podemos tener baja producción de ACTH en dos situaciones que responden a bajo cortisol, pero también en una situación que responde a alto cortisol, y que a la inversa podemos tener mucha producción de ACTH en situaciones que dependen de un hipercortisolismo o cuando tenemos poca producción de cortisol. Así que en los cuadros primarios las cosas se cruzan. En los cuadros primarios siempre va a ser que la hormona periférica y la hormona central están a la inversa. ¿Se entienden? Los cuadros primarios siempre van a ser, y eso lo vamos a ver que lo vamos a ir viendo, que siempre es necesario hacer las dos determinaciones en los cuadros. Hormona periférica, me refiero a la glándula, ¿no? Más hormona central, siempre. En este caso la periférica sería el cortisol y la central sería la ACTH. En los cuadros primarios, las situaciones son invertidas. Es decir, en un cuadro primario si está aumentada la periférica, sería un hipercortisolismo primario o un hipocortisolismo, pero entonces ACTH va a ir al contrario, ¿no es cierto? Si aumenta mucho la periférica, la central está disminuida, o si está disminuida la periférica, la central va a estar aumentada. Esos son cuadros primarios. En cambio, en los cuadros secundarios va todo de la mano, secundarios o terciarios. ¿Cómo se largó a llover por acá? Cuadros secundarios o terciarios, tenemos o las dos están disminuidas o las dos están aumentadas. Y eso vale para todos los ejes endócrinos que responden al eje hipotálamo, hipófiso, glándula periférica. ¿Se entiende eso? Bueno, como veo que ya han entendido bien toda esta parte, vamos a empezar de lleno entonces con el laboratorio. Este enfoque siempre fisiopatológico es necesario para después poder interpretar los resultados de las pruebas. Sobre todo porque las pruebas están estandarizadas para situaciones fisiológicas. Cuando no da como tiene que dar, hay que interpretar. Siempre en todas las clases vamos a hablar de determinaciones basales y después de pruebas funcionales, todas las que haya. Y si no hay pruebas funcionales no diremos nada. A ver. Vamos a ver. Bien, determinaciones de laboratorio. Entonces, la determinación basal por excelencia, lo primero que hay que hacer, estamos pensando en ACTH, medir ACTH, ¿no es cierto?
¿Cuál es la problemática de medir ACTH? Bueno, sí, justamente tiene mucha problemática ACTH porque, como les puse ahí, es difícil y poco confiable la determinación. ¿Por qué? Porque está en muy baja concentración. Fíjense los niveles que tenemos en circulación, 10 a la menos 12. Si lo damos en unidades por mililitro, picogramos por mililitro hay a las 8 de la mañana, es decir, que es bajísimo. Es decir, que si la queremos detectar, la tenemos que buscar a la mañana, no la busquemos a la noche, salvo que sea un cuadro de un tumor productor de niveles muy altos, pero si no, va a estar baja. Dijimos que era una proteína muy cortita, ¿se acuerdan? De 39 aminoácidos, lo cual lo hace que sea muy sensible a las proteasas que hay en circulación. Ustedes saben que en circulación tenemos muchas enzimas proteolíticas. Entonces, ¿qué es necesario? Es una proteína muy lábil. Es importante que la muestra lleve el agregado siempre de un inhibidor de las enzimas proteolíticas. Tomamos la muestra, suero, plasma, y siempre agregarle un inhibidor, porque si no, la vamos a perder en esa muestra antes de que llegue al ensayo. Y tiene una vida media muy corta, quiere decir que en 7 a 12 minutos sale de circulación. Otro factor que dificulta pesquisarla, encontrarla en circulación. Bien, todo eso hace que lo que yo digo acá es una determinación sola de ACTH no me dice mucho, y siempre conviene que vaya acompañada de una determinación de cortisol, que es lo que decíamos hace un ratito, para esto, ¿no es cierto? Para tratar de enfocar primariamente si el cuadro es primario o secundario o terciario, es decir, ante una sospecha, ver si las hormonas periférica y central van en el mismo sentido o una hacia arriba y una hacia abajo. Ese siempre va a ser el screening inicial, que no quiere decir que ese screening inicial nos vaya a solucionar el problema. Probablemente las situaciones son grises, no hay claras aumentos ni disminuciones, y tengamos que seguir adelante con otras determinaciones. Bien, con respecto a ACTH, usar determinaciones de doble anticuerpo que aumenten la sensibilidad. Quimioluminiscentes, fluorescentes son recomendables. Y como dice acá, la correcta interpretación del valor de ACTH es cuando va acompañado de una determinación de cortisol. Fíjense los valores de referencia. Yo les dije que ACTH tenía un ritmo circadiano con máxima producción en las últimas horas del sueño, y ese ritmo circadiano es acompañado por cortisol. Cortisol también va a tener el mismo ritmo circadiano, máximo a la mañana y bajo a la noche. Fíjense la diferencia de concentración en circulación de ACTH con respecto a cortisol. ACTH a la mañana tenemos entre 20 a 90 picogramos mililitro, mientras que cortisol es de 10 a 25, pero microgramos. Estamos hablando de pico nanomicro, 10 a las 6 veces más alta. Se los pongo todos en las mismas unidades. 2 a 9 nanogramos mililitro para ACTH, 10.000 a 25.000 nanogramos mililitro para cortisol. Para que ustedes comparen que tenemos muchísimo más cortisol circulante que ACTH. Por eso que hacer cortisol va a ser una determinación más confiable, porque está en mucha más concentración, y me va a validar la determinación de ACTH, me va a servir para esa interpretación de esos valores de ACTH. Yo cuando les doy una pregunta del millón que hacen siempre después para el examen final, si se tienen que saber los valores, no me interesa que se sepan los valores, salvo algunos puntos de corte muy, muy clásicos. Entonces lo que tienen que saber es si está alto o bajo. Si lo comparo con cortisol, que va a estar mucho más baja ACTH que cortisol. Que si hay un punto de corte en una prueba, bueno, si tiene que estar por encima o por debajo de ese punto de corte para interpretarlo. ¿Se entiende? Pero los números absolutos no lo sabemos ni nosotros. Uno se va acordando por tantos años de algunos valores, pero no quiere decir que hay que saberse memorizar todo eso. Bien, entonces, desde lo basal vamos a hacer, a ver, sí, tenemos solamente la determinación de ACTH más la de cortisol para acá.
¿Cuáles son las pruebas funcionales? Y esto es una regla general para todas las pruebas funcionales que vamos a ver a lo largo de la materia. Las pruebas funcionales es como yo les decía en la primera clase. Vamos a hacer alguna maniobra, algo, y después vamos a medir ese analito en respuesta a esa maniobra. La maniobra puede ser tomar una medicación, puede ser darle mucha agua, puede serle de privarlo de agua, puede ser hacerlo que camine, es decir, muchas cosas. Puede ser hacerle ejercicio, depende de la hormona, vamos a ver que tenemos diferentes estímulos o supresiones. ¿Cuándo utilizamos pruebas de estimulación? En general, cuando los cuadros son de baja producción hormonal, es decir, cuando tenemos hiposecreción hormonal. Vamos a tratar de estimular para ver si responde, porque yo les decía que las pruebas funcionales lo que nos permite determinar es si ese eje responde a regulación. Está bien, supongamos que determinamos por las determinaciones basales que el problema es secundario. Bárbaro, pero ¿responde a la regulación o es secundario porque está totalmente refractario a cualquier regulación? Y las pruebas de supresión es en los casos de mucha producción hormonal, que vamos a tratar de cortarla y ver si responde al freno. ¿Se entiende? En las hiposecreciones vamos a tratar de ver si responde a los estímulos. Y en las hipersecreciones si responde al freno. Y en algunos casos muy especiales, que se los voy a explicar específicamente, cruzaremos las cosas. ¿Cómo se hacen las pruebas funcionales? Yo en cada una les voy diciendo básicamente el protocolo muy esquemático, pero es una determinación basal, o sea, una muestra cero, es lo que yo pongo acá, esto sería un cero, ¿no? La M0, la muestra al inicio. La maniobra puede ser en el momento, puede ser, por ejemplo, darle una prueba sobre carga oral, darle los 75 gramos de glucosa al 20% y esperar 2 horas. Puede ser que tome una medicación durante varios días y vuelve después. Puede ser que esté en el laboratorio y le pida que haga ejercicio y que vuelva. Es decir, la maniobra que sea, y después vamos a tomar muestras posteriores. Puede ser que con una sola muestra sea suficiente o que haya que tomar varias. Por eso les pongo M1, M2, M3, M es de muestra. La muestra basal y las muestras después. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a comparar los resultados posteriores con respecto a la basal y ver qué pasó. En algunos casos se puede prescindir de la muestra basal cuando hay establecido un punto de corte. Y ya por consenso hay un punto de corte, por ejemplo, se dice, después de administrar tal fármaco tiene que bajar por debajo de 5. Bueno, listo, entonces no necesito la basal. Yo sé que tengo que bajar por debajo de ese punto de corte. Y si no, hacemos las dos, antes y después. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces ahora vamos a ver cuáles son las pruebas funcionales que tenemos para estos disturbios que afectaban a la CTH. En base a esto, si empezamos con esa clasificación que teníamos acá, con los cuadros de hiposecreción de ACTH, hay poca ACTH. ¿Qué tipo de pruebas utilizaríamos? ¿Estimulación o supresión? La hipoestimulación. Estimulación, exacto. Entonces vamos a ver ahora todas las pruebas que hay disponibles para estimular este eje. Después, no quiere decir que todas las pruebas se le hacen al mismo paciente. Uno tiene que conocer cuáles son las estrategias que tenemos y obviamente aplicaremos de acuerdo a la realidad del paciente. Entonces, podemos tener estimulaciones. Vamos a pensarlo solamente en el eje por ahora hipotálamo-hipófiso. No voy a considerar la suprarrenal, así que hay pruebas de estimulación suprarrenal que lo dejamos para cuando vemos justamente la suprarrenal. Nos vamos a concentrar acá en el hipotálamo y la hipófisis. Bien, entonces, ahí hay alguien que está afuera. A ver, que entra. Bien, entonces, un primer estímulo sería un estímulo directo. ¿Se acuerdan que hablamos de que podía haber estímulos directos o indirectos?
un estímulo directo sobre la hipófisis para ver si responde con producción de ACTH, sería darle su agonista natural. ¿Cuál es el agonista natural? El estímulo natural de la hipófisis. La hormona que produce el hipotálamo. Exacto, administrarle el factor hipotalámico, que es lo que tenemos acá en este esquema. La prueba se llama prueba de administración de CRH. Consiste en qué? En darle directamente una inyección de ACTH, perdón, una inyección de CRH, y después ver, se administra CRH, después se toma una muestra de sangre, es decir, tenemos una muestra basal y muestras a los 30 y 60 minutos y vamos a medir qué, ACTH, y podemos completarlo con cortisol también, porque eso lo completa para el eje glucocorticoide. Acá, antes de ver el resultado, podemos utilizar CRH sintético, que se llama cosintropina, o también a veces se utiliza desmopresina o vasopresina. ¿Se acuerdan qué es la vasopresina? La vasopresina es la hormona antidiurética. Exactamente, la antidiurética, que la produce el hipotálamo, en realidad se acumula se acumula en la neurohipófisis, ¿no es cierto? Y se utiliza, sobre todo acá en la Argentina, se utiliza mucho vasopresina, porque tiene el mismo efecto que el CRH y es mejor tolerado por los pacientes. Entonces, es válido cualquiera de las dos, estimular con la cosintropina, que es el CRH sintético, o estimular con la vasopresina. Bien, entonces, ¿cómo es la prueba? Como dice allí, lo que hay que hacer es una determinación basal, se toma una muestra de sangre inicial, se administra el CRH que va por vía endovenosa y se mide ACTH y cortisol. La respuesta normal, yo pongo la palabra normal porque es lo que más rápido escribo siempre, pero fisiológica, digamos, es que la ACTH aumente a los 15 minutos, porque estamos haciendo un estímulo directo sobre la hipófisis, con valores de 2 a 4 por encima del basal. Ven que en este caso entonces necesitamos una muestra 0 y una muestra 1 y muestra 2, que la comparamos contra la muestra inicial, ¿no es cierto? Estas muestras con respecto a la muestra inicial. Entonces, lo saludable sería que aumente ACTH y podemos agregar cortisol, que debería aumentar también un poquito después, porque tarda un poquito más, ¿no? Porque tiene que llegar el estímulo hasta la suprarrenal. Entonces, entre los 30 y 60 minutos, y por lo menos 10 unidades sobre su basal o que supere el valor de 20. Eso para cortisol. Entonces, si hicimos la prueba de CRH, voy a tener dos alternativas de respuestas, ¿no es cierto? Yo hago la prueba de CRH, tengo dos alternativas de respuesta. Una respuesta positiva y una respuesta negativa. La respuesta positiva, ¿qué sería? Que haya aumentado. Que haya aumentado la CTH. Bien, entonces, si aumentó la CTH, ¿qué interpretan ustedes? La respuesta positiva es que aumentó ACTH. Si hay un problema a nivel hipotalámico en el paciente. Exacto. Eso, si la respuesta es positiva, descarta un fallo hipofisiario, porque está respondiendo la hipófisis. Como bien dicen ustedes, el problema puede estar en el hipotálamo, ¿no es cierto? Pero me está hablando de que la hipófisis está respondiendo. Si la respuesta es negativa, ¿qué interpretamos?
Secundario. Secundario, ¿y cuál es el problema? En la hipófisis. La hipófisis. Exacto, es un fallo hipoficiario y un déficit de ACTH, una incapacidad de producir ACTH. Acá leen chiquitito que dice seno petroso y vena periférica, eso lo vemos ahora, es una relación, pero se lo explico después. Seno petroso es, a través de la nariz, con un catéter, tomar muestra de la circulación portal, que es la que une entre hipotálamo e hipófisis. Bien. Profe, ¿Sí? ¿la muestra basal se toma antes de administrar el CRH? Exactamente, sí, enseguida. Enseguida que es una prueba que se hace en el laboratorio, en general se hacen en centros de día, ¿no? Pero se toma la muestra basal, se administra el CRH y a los 15-20 minutos ya se toman las otras muestras. Bien. Un segundito que me está sonando el timbre, ya vengo. Bien. ¿Quedó clara la estimulación directa de la hipófisis? Ahora veamos una estimulación que yo acá les puse HH, que sería del hipotálamo y de la hipófisis, una estimulación. Acá primero, la que les pongo acá, va a ser una estimulación a nivel del hipotálamo. Hipoglucemia inducida por insulina. ¿Se acuerdan? A ver si puedo ir para atrás. Que esto lo vimos acá. Acá dice que diferentes causas de estrés van a estimular el hipotálamo para que el hipotálamo libere CRH y a su vez impacte sobre la hipófisis para producir ACTH. El estrés que afecta al hipotálamo y a todos los factores liberadores puede ser tanto un estrés físico, emocional, químico, y una herramienta que se utiliza mucho para estudiar las hormonas del eje hipotálamo-hipófiso es provocarle una hipoglucemia, que es un estrés químico. Disminuir la glucosa circulante y de esa manera, entonces, estimularíamos el eje hipotálamo-hipófisis. Esa disminución de la glucosa la podemos generar por administración de insulina. ¿Se entiende? Es decir, si yo a una persona le voy a administrar insulina, ¿qué voy a hacer? Le voy a generar una hipoglucemia transitoria en función de la dosis de insulina que le haya administrado, y después eso va a generar un estímulo sobre el hipotálamo para que el hipotálamo libere CRH y para que el CRH vaya a la adenohipófisis y libere ACTH. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, entonces en eso consiste esta prueba. Esta prueba la vamos a repetir en es válida para todas las hormonas adenohipofisiarias, aunque es una prueba un poco invasiva, ¿no es cierto? Y le va a generar incomodidad al paciente. No es una prueba que se haga ambulatoria,
se hace en los centros, en general en los centros de día, en los servicios de endocrino, en los hospitales, pero porque siempre tiene que haber un médico que supervise la prueba, porque corremos el riesgo de que el paciente entre en hipoglucemia severa, ¿no es cierto?, si la prueba se descarrila un poco. Entonces, el objetivo es generarle la hipoglucemia. Una hipoglucemia que por lo menos la glucemia tiene que bajar por debajo de 50 miligramos de decilitro, que recién ahí eso significaría un estrés sobre el hipotálamo. Entonces, ¿cómo se hace la prueba? Se va a tener canalizadas dos vías. Por un brazo se le va a inyectar la insulina, que la insulina se calcula en función del peso del individuo, bueno, eso lo determina el médico por los factores de riesgo que pueda tener, y tener otra vía preparada para administrar glucosa en forma inmediata en caso que el paciente empiece a tener síntomas como taquicardia, mareo, confusión, convulsiones, ¿no es cierto? Entonces automáticamente se le va a inyectar glucosa. Por eso que no es una prueba que se va a hacer en un laboratorio particular ambulatorio. Pero inclusive se utiliza en chicos para el estudio de los déficits de hormona de crecimiento. Así que es una prueba bien manejada, es muy útil para estudiar el eje hipotálamo hipófisis. Entonces, ¿cómo se hace la prueba? Administra, sí. Espera. Pasa por lo de tu hija. ¿Pasa por la mamá? Listo, gracias. Bueno, se me fue. ¿Cómo se hace la prueba? El paciente va a estar en el laboratorio del centro, ¿no? ¿No es cierto? Obviamente, vamos a hacerlo acá. Vamos a tomar una muestra cero basal, se toma una muestra inicial, se le va a administrar la inyección de insulina y después se van a tomar sucesivas muestras, muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, más o menos cada 10 minutos. Pero en las primeras muestras solo vamos a hacer la glucemia. Porque el estímulo, ¿cuál va a ser? El estímulo va a ser la hipoglucemia. Entonces, primero tenemos que chequearle la glucemia cada 10 minutos. Cuando la glucemia desciende por lo menos por debajo de 50 miligramos de decilitro, o llega a valores de 50 o 60, recién ahí, en las muestras que siguen, vamos a medir las hormonas. ¿Se entiende? El efecto es inmediato. Claro, Sí. Te asegurás que causa el estrés y después tomas la muestra. O sea, para asegurarte que causó ese estrés, claro. Exactamente. Primero, porque si no, no tendría sentido medirlas en las primeras cuando no hay estímulo. Porque el estrés es el estímulo. Entonces, nos aseguramos que se generó la hipoglucemia y a partir de ahí, una vez que tenemos la hipoglucemia, a los 10 minutos ya colectamos una muestra y 10 minutos después y ya vamos a encontrar el efecto sobre las hormonas. En este caso vamos a medir ACTH y cortisol, podríamos medir hormona de crecimiento, podríamos medir gonadotrofina, para todas las hormonas adeno-hipofisiarias sirve esta. Bueno, ¿cuál es la respuesta esperada? Que ACTH duplique o triplique su valor inicial, el valor 0, ¿no es cierto?, antes de haber administrado la insulina, y que el cortisol también supere los valores de 20, por lo menos 30 minutos después de, entre 15 y 30 minutos después de haber encontrado el aumento de ACTH. Bien, entonces hicimos la prueba esta, ¿no es cierto? La prueba de la hipoglucemia inducida por insulina. Es todo lo contrario de una PTGO, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Porque la PTGO también la vamos a usar en algún caso. Entonces, esta prueba puede tener, como siempre, dos resultados. Si el resultado es positivo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hubo aumento de ACTH cuando hablo de resultado positivo. ¿Qué pensarían ustedes? Hay un problema a nivel del hipotálamo.
No, yo no diría que hay un problema en el hipotálamo, porque si hubiera habido un problema en el hipotálamo no hubiese respondido con CRH, pues estamos viendo a CTH. Respondió correctamente el hipotálamo y la hipófisis. Claro, exacto. Yo descarto un fallo ahora. Si yo venía de haber hecho una prueba de CRH antes, donde había descartado la que era esto que tenía acá, donde yo había descartado el fallo hipofisiario, pero sospechaba un fallo hipotalámico, ahí sí voy a pensar que el problema es del hipotálamo. Si antes me aseguré que la hipófisis responde bien con una prueba de CRH. ¿Se entiende? Ahora, si yo no tengo hecho una prueba de funcionalidad hipofisiaria, bueno, obviamente el problema puede estar en el hipotálamo o en la hipófisis porque estoy midiendo ACTH. Se tiene también la importancia de la secuencialidad de las pruebas, ¿no es cierto? Imaginemos que venimos de un hipocortisolismo. Yo estudié la suprarrenal funciona bien, estudio la hipófisis con la prueba de CRH y funciona bien, entonces si tengo una respuesta positiva con la hipoglucemia, quiere decir que lo que le estaba faltando era CRH, porque le di un estímulo por encima del hipotálamo y liberó CRH, que como no lo puedo medir, siempre por eso la interpretación de los fallos hipotalámicos es indirecta, ¿no es cierto? Entonces, sí. La respuesta es positiva, hay un fallo hipotálamo hipofisiario, pero si yo ya descarté la hipófisis, directamente el fallo es hipofisiario. Si la respuesta es negativa, hay un fallo hipotalámico siempre y cuando antes haya hecho la prueba de CRH y haya descartado la hipófisis. ¿Se entiende? Quiero ver si queda claro que, como yo en esta prueba estoy haciendo un estímulo por encima del hipotálamo, pero estoy midiendo el producto de la hipófisis, si yo no tengo ninguna otra información, voy a hablar de que el eje hipotálamo-hipófisis funciona bien o no funciona bien. Pero si yo previamente hice la prueba de CRH, entonces ya me queda solamente sospechar del hipotálamo. ¿Preguntas? ¿Se logra razonar todo esto? Claro, lo interpretás diferente, depende de que si las pruebas son secuenciales o no. Si es secuencial vas a tener un resultado, si es individual, no. Claro. Exactamente, es así. O sea, ustedes lo que tienen que saber primariamente es la prueba y cómo la interpreto. Respuesta fisiológica tal, respuesta no fisiológica. Después integrada dentro del contexto de lo que el seguimiento que estamos haciendo a ese paciente, podemos cambiar esa interpretación. Y cuando yo hablo de prueba positiva o negativa, ustedes cuando o responde o no responde, lo que ustedes tienen que saber cuál es la respuesta. Yo por sintetizar, pero ustedes lo que tienen que decir, bueno, la respuesta es positiva, ¿qué quiere decir? Tenía que aumentar la CTH. Bueno, tienen que saber qué es lo que están buscando, el fundamento y qué es la respuesta. No sirve que en un examen me diga responde o no responde. ¿Se entiende? Bueno, y tenemos otra prueba de estimulación de esto, del eje HH, o sea, hipotálamo hipófisis, que es esta que aparece acá. Es la prueba de la metirapona. ¿Qué es la metirapona? La metirapona es un fármaco que a nivel de la suprarrenal, si ustedes se acuerdan, el último paso de síntesis de cortisol, esto lo vamos a ver bien cuando veamos suprarrenal, el cortisol lo que hace es, se sintetizaba a partir del colesterol, se acuerdan, por una serie de pasos enzimáticos. El último es el paso del 11-desoxicortisol a cortisol. ¿Por qué? Porque la 11-beta-hidroxilasa introduce un grupo oxidrilo en posición 11. La metirapona es un fármaco que bloquea esta enzima, es decir, que no va a dejar sintetizar cortisol.
Es decir, que si la medicación esta funciona y todo anda bien, tiene que aumentar el 11-desoxicortisol y el cortisol tiene que bajar. Quiere decir que se está bloqueando la síntesis de cortisol. Ese es el fundamento de la prueba. Bloquear la síntesis de cortisol. Si yo bloqueo o bajo cortisol, ¿qué voy a estar generando? Y me vengo para acá. ACTH. Exacto, voy a bloquear estos, ¿no es cierto? Es decir, voy a estimular indirectamente el eje, porque me está desapareciendo el feedback negativo del cortisol a nivel de hipófisis y a nivel de hipotálamo, porque el feedback negativo es por cortisol, no por 11-desoxicortisol. Entonces, indirectamente estoy generando un estímulo. Recuerdan que yo les dije que las maniobras pueden ser directas o indirectas, ¿no es cierto? En este caso es una maniobra indirecta. Estoy cortando el feedback negativo, entonces, ¿qué voy a esperar? Voy a esperar que aumente CRH, ACTH y que llegue hasta la suprarrenal y produzca 11-desoxicortisol. Entonces, ¿cómo se hace la prueba? Esta es una medicación oral. El paciente toma la medicación más o menos en esta proporción, 30 miligramos por kilo de peso. La toma el día antes, es decir, va a venir, supongamos, hoy a la mañana al laboratorio, vamos a tomar una muestra basal. Durante el día toma la muestra, que puede ser cada 6 horas, cada 8 horas, 2, 3 tomas. El médico le dirá, en algunos casos le pide que lo tome durante 2 días, porque para tener un mejor efecto. Cuando termine de tomar la medicación, al día siguiente, a las 8 horas del día siguiente, va a venir para que le tomemos la segunda muestra. ¿Se entiende? Entonces, muestra 8 horas, toma la medicación y después a las 8 del día siguiente, y en esa muestra que vamos a medir ACTH, cortisol y 11-desoxicortisol, en esta muestra de sangre. Bien, ¿qué interpretarían ustedes? ¿Por qué pongo cortisol acá y acá aparece en amarillo? ¿Para qué hago cortisol? Para ver si está funcionando correctamente el fármaco. Exactamente. Siempre que yo tenga una manera de hacer un control bioquímico de lo que pasó, porque el paciente puede no haberla tomado bien, la medicación, puede haberse confundido, no sé. Entonces, ese es mi control bioquímico. El cortisol tiene que estar bajísimo. Como dice acá, menos de 5 microgramos decilitros, que eso a las 8 de la mañana es bajísimo. Ninguna persona puede tener tan bajo cortisol a la mañana, si es saludable. Entonces, eso me garantiza que que la medicación funcionó. Y lo otro que medimos es el 11-desoxicortisol y también lo podemos acompañar de ACTH. Si todo funcionó bien, ¿qué quiere decir? Que se estimuló el hipotálamo, la hipófisis, hubo ACTH, llegó hasta la suprarrenal, pero se cortó acá. Entonces tiene que aumentar el 11-desoxicortisol por encima de 7 microgramos decilitro o duplicar su valor basal. ¿Está claro eso? Bien, entonces, ¿qué vamos a interpretar de esta prueba? De la prueba de la metilapona, que también vamos a tener una respuesta positiva o negativa. Acá les tacho y les pongo prueba de la metilapona. Una respuesta positiva, una respuesta negativa. Una respuesta positiva, que quiere decir que aumentó el cortisol, el 11-desoxicortisol, ¿no es cierto? ¿Qué me está diciendo? Tomó la medicación, cortisol quedó bajísimo y tal cual ahí. Logramos aumento de ACTH y aumento de 11-desoxicortisol. ¿Qué interpretan? Que hay acá. Sí, piénsenlo así.
si hay aumento de cortisol y al bloquearlo funciona bien el eje. Exactamente, que el eje está funcionando bien, porque llegué hasta 11-desoxi porque tengo bloqueado esto por la medicación, pero el eje funcionó, porque tiene que haber habido CRH, ACTH para que llegue a la suprarrenal, para estimular la síntesis del 11-desoxicortisol. Es decir, que la respuesta positiva me descarta un fallo en el eje hipotálamo-hipófisis. Si yo hubiese descartado la hipófisis, podrías pensar solamente del hipotálamo, si hubiese utilizado una prueba de CRH, ¿no es cierto? Pero una prueba negativa sería esa situación. Si en la prueba negativa, que no hay aumento de 11-desoxicortisol, me va a hablar de que hay un fallo en el eje. Un fallo en el eje hipotálamo-hipófisis. Que en el caso que yo haya descartado la hipófisis, pienso en el hipotálamo. ¿Entienden por qué estas dos pruebas yo les puse pruebas de estimulación del eje hipotálamo-hipófisis? Esta prueba de la metirapona, que si bien no me concluye certeramente el problema está acá o está allá, es muy utilizada, ¿por qué? Porque es bastante poco invasiva para el paciente. Es decir, es menos invasiva que una prueba de hipoglucemia inducida por insulina. Entonces, como para un enfoque del paciente y ver la regulación del eje central, metirapona es muy útil. Pero digamos que me podría dar la misma información que la hipoglucemia inducida por insulina. En hipoglucemia inducida por insulina, yo estoy generando un estímulo directo químico sobre el hipotálamo. En metirapona estoy generando un estímulo indirecto sobre hipófisis y sobre hipotálamo. Profe, una pregunta. Sí. Si la prueba da positiva, entonces descarto que haya un fallo en el eje hipotálamo-hipófisis, pero si yo hice una prueba anterior y había descartado un fallo en la hipófisis, entonces por más que la prueba haya sido positiva, ¿hay un problema a nivel hipotalámico? No, si la respuesta es positiva, que vos tuviste aumento de 11-desoxicortisol y vos antes habías descartado un problema en la hipófisis, descartás también un problema en el hipotálamo, porque está respondiendo. Ah, claro. Ahora, sí, la prueba fue negativa, no aumentó el 11-desoxicortisol y yo previamente descarté la suprarrenal, descarté la hipófisis, ahí sí voy a pensar que el problema es hipotalámico. Ah, bien. Bien. ¿Se entiende? Yo sé que esto cuesta, por eso se los planteo de entrada, empiezo, creo que es una de las clases más difíciles, pero si logramos adquirir esta gimnasia, va a servir para todos los ejes endocrinos. Pero es como un juego de razonamiento permanente, ¿no? O sea, por eso uno tiene que tener bien en claro cómo son la regulación de la síntesis, dónde las patologías, a qué se deben las patologías para poder interpretar los resultados. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a estimulación, son estas las herramientas que tenemos. Profe, una consulta. Sí, sí. ¿Las pruebas se hacen todas o cómo es en el laboratorio? ¿Es depende del laboratorio que ya tienen las pruebas ya elegidas o no, depende fundamentalmente de lo que solicite el médico. Una cosa, les pido, cuando hagan preguntas enciendan la cámara, porque es muy difícil contestar y no darme cuenta si me están entendiendo o no. Mayoritariamente la va a elegir el médico, ¿no es cierto? La va a indicar, pero nosotros como parte del equipo de salud tenemos la obligación y responsabilidad de decir, no, mira, aplica mejor esto que aquello. O cuando tenemos el resultado, o antes de hacerla, porque esta no es una prueba que llegó y directamente esto se pide turno, ¿no es cierto?, para hacer una prueba de estas. Entonces, en ese caso, conversar con el médico para orientarnos un poco mejor sobre el diagnóstico presuntivo. Ese diálogo no debe faltar. Muchas veces las cosas se hacen en los servicios de endocrino. Y los servicios de endocrino
servicio de endocrino como el servicio, por ejemplo, de hematología, son verdaderos servicios que están por fuera de los laboratorios centrales, donde hay un pequeño laboratorio que solamente hace endocrinología, pero que está junto con los médicos, y entonces es un trabajo integral muy bueno. En general están allí porque a veces en las instituciones que, por ejemplo, tienen también aprobado la utilización de radioisótopos, porque ustedes saben, por ejemplo, que la patología tiroidea se maneja con rayos, ¿no es cierto?, que con administración de yodo radioactivo y demás. Entonces, muchas veces el laboratorio está justamente ahí donde funciona el servicio de endocrino. Hematología es otro tanto, donde los bioquímicos y los médicos están permanentemente en contacto. Entonces, ahí es muy bueno. Y si no, por más que yo tenga un laboratorio privado por fuera de cualquier centro, es mi responsabilidad comunicarme. Pero primariamente la va a pedir el médico, ¿no?, que es lo que uno puede después responder a la orden que nos llegó. Bien, esto es para estimulación, es decir, cuando tenemos situaciones de hiposecreción. Ahora veamos qué herramienta tenemos para hipersecreción de ACTH, que decíamos que mucha ACTH se traducía en... Si hay mucha ACTH... Hipercortisolismo. Hipercortisolismo, es decir, en un síndrome de Cushing. Un síndrome de Cushing que, si lo enfoco desde la hipófisis, podría ser un tumor productor de ACTH, un tumor ectópico que no está en la hipófisis pero que produzca ACTH. Cuando me refiero a tumores, son funcionamientos autónomos, no van a responder a ningún tipo de freno porque el tumor no regula. O una enfermedad de Cushing, que era esa que hablábamos recién, antes, donde tenemos el umbral desplazado para el feedback negativo y necesitamos mayor cantidad de cortisol para cortar. Es decir, enfermedad de Cushing y tumor productor de ACTH se diferencian en que en algún momento en el enfermo de Cushing hay un corte sobre el eje. En cambio, en el tumor no. El tumor va a seguir siempre produciendo ACTH y por ende va a seguir siempre produciendo cortisol. ¿Se entiende eso? Entonces, justamente la prueba que se diseñó es valerse de eso, valerse de esa diferencia, que un tumor no va a responder a un freno, en cambio, una enfermedad de Cushing sí va a responder a un freno. ¿Y cuál sería el freno fisiológico? ¿Qué se les ocurriría a ustedes provocar como para exacerbar el freno? Proporcionar cortisol. Exactamente. A la hipófisis la frenamos con cortisol. Pues el fundamento de la prueba es darle más cortisol al individuo para ver si logramos frenar el funcionamiento de la hipófisis. Estamos partiendo de que hay un hipercortisolismo, ¿no es cierto? Pero lo que vamos a intentar es aumentarle el nivel de cortisol, valiéndonos de ¿qué? De esa característica que tiene la enfermedad de Cushing. Tiene el umbral desplazado para el feedback negativo. Le tengo que dar más cantidad de cortisol para lograr cortar. Entonces, justamente, la estrategia es administrar un cortisol exógeno. Hay que administrar un cortisol que no me dé... que no me dé reacción cruzada con el cortisol endógeno, porque después yo esta prueba la voy a valorar midiendo ACTH y cortisol. Entonces, el fármaco que se usa es la dexametasona, ustedes lo deben conocer, es un corticoide sintético, ampliamente utilizado para muchas enfermedades. Bien, la particularidad que tiene la dexametasona es que no da reacción cruzada con los anticuerpos de los kits que utilizamos para medir cortisol. Por eso la prueba se llama la prueba de la dexametasona. No puede tomar otro corticoide sintético, que hay un montón en el mercado. No puede tomar prednisolona, corticosterona, ninguno de esos otros, porque esos sí me van a dar reacción cruzada con el cortisol. Entonces, el fármaco que tiene que tomar es dexametasona. Bien, ¿y el fundamento qué es? Administrarle cantidades elevadas. ¿Sí? ¿Podría repetir eso último? No entendí bien lo de la reacción cruzada. ¿Cómo que va a reacción cruzada con el cortisol? Claro, porque en la prueba vamos a medir ACTH y cortisol. Vas a utilizar un kit
siempre utilizamos inmunoensayos que tienen anticuerpos, pero no queremos que nos detecte el cortisol que yo le di de afuera, quiero que solamente me mida el cortisol endógeno. Entonces, la dexametasona no va a reaccionar con ese. En cambio, los otros corticoides sintéticos sí dan reacción cruzada y vos vas a medir no solo el cortisol endógeno, sino que vas a medir el cortisol que le diste de afuera. Y eso te va a generar una sobrevaloración. Vas a decir, no hubo supresión cuando en realidad la hubo, pero no pude distinguir entre el exógeno y el endógeno. ¿Se entiende? Por eso es importante que ustedes como bioquímicos le pidan al paciente que les diga exactamente qué tomó, si tiene el prospecto que lean, que sea dexametasona. Bueno, entonces la prueba consiste en que tome esa pastilla que la va a tomar a la noche, o sea, vamos a tener una determinación basal a las 8 de la mañana, siempre salvo indicación en lo contrario, lo hacemos a la mañana porque es el momento que tenemos más alto el cortisol. Toma la pastilla de 8 miligramos a la noche y viene al día siguiente a la mañana para tomarle una segunda muestra. Cuando veamos suprarrenal vamos a ver que hay otras dosis previas, pero eso implica la suprarrenal, así que por ahora no la consideramos. Entonces, también puede ser que el médico, en vez de darle 8 miligramos en una sola toma a la noche, prefiera que tome 4 veces al día, cada 6 horas, 2 miligramos, y durante 2 días, eso lo decidirá el médico. Lo importante es que tiene que venir al consultorio al día siguiente a las 8 de la mañana cuando terminó de tomar la última pastilla. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces volvamos a eso. Hiperproducción de ACTH, prueba de supresión, la prueba de supresión con dexametasona. Que entonces lo que estamos haciendo acá es exacerbar este feedback negativo. Prueba de dosis alta, se llama esta, como yo les digo, las otras dosis las vamos a ver después. 8 miligramos de dexametasona, vamos a tomar cortisol matutino antes y después de la medicación. ¿Y cómo vamos a interpretar la prueba? Podemos tener dos situaciones, o que el valor después de tomar la medicación sea el mismo que el matutino anterior, que el basal, que no hay cambios, es alto, es un funcionamiento autónomo, hay un tumor. Yo dije que hacíamos la determinación de cortisol y de ACTH. Entonces, si el cortisol quedó aumentado, igual que el basal, y la ACTH está baja, ese tumor va a ser suprarrenal. Va a estar localizado en la suprarrenal. En cambio, si el cortisol queda aumentado, pero la ACTH también está aumentada, sería esto, el tumor está en la hipófisis. Eso es en el caso que el valor inicial y el valor final quedaron iguales, es decir, que la muestra basal 0 y la muestra 1, porque tomamos una sola muestra al día siguiente, son idénticas, no hubo cambios. En cambio, como dice ahí, sí disminuyó un poco entre el 50 y el 90% del basal. Por ejemplo, supongamos que el basal era de 30, el valor 0, y que la muestra 1 me quedó, por ejemplo, entre 20, 25, por decir valores así. La muestra inicial era 30 de cortisol, y me bajó a 20, 25, es decir, no me llega a menos del 50%, sería 15. No logra bajar por debajo de 15, pero me queda entre el inicial y el 50%, es decir, entre el 51 y el 90% del valor basal. Es decir, que disminuye, pero un poco, no logra disminuir, porque la respuesta fisiológica, un individuo sano, sería que el cortisol baje por debajo del 50%.
tiene que ser menor o igual al 50%. Es decir, que en este ejemplo tendría que ser menor o igual a 15. En este ejemplo numérico que le estoy poniendo yo. El individuo sano tendría que haber bajado por debajo de 15, el valor inicial. Más de la mitad tiene que bajar. En cambio, en el enfermo de Cushing baja un poco. No queda sin ningún cambio, pero algo baja. Y eso es un enfermo de Cushing, que justamente es lo que caracteriza la enfermedad. Hay una disminución del cortisol, pero no suficientemente fuerte como es en el caso de un individuo sano. ¿Por qué? Por ese desplazamiento del umbral. Le tuvimos que dar más cantidad de cortisol para bajarlo, pero así todo no logra llegar a valores fisiológicos. ¿Se entiende eso? Eso es un enfermo de Cushing. Acá les aclaro que hay algunos enfermos de Cushing que no dan, siempre hay zonas grises en algunas pruebas. Un 20 o 25% de Cushing no responde bien a esta prueba. Inclusive hay tumores ectópicos que dan falso positivo a la prueba, al revés, que sí bajan. Entonces ahora tenemos otra estrategia para diferenciar eso. ¿Pero quedó claro hasta acá esto? ¿Cuál fue el fundamento? Darle los 8 miligramos y ver qué pasa al día siguiente. Si no tengo cambio con respecto al basal, es un tumor, funcionamiento autónomo. Hago ACTH y veré. Si ACTH también está alta, el tumor es hipoficiario. Si ACTH está indetectable, el tumor es suprarrenal. Si tenemos una definición clara entre el 50 y el 90, así que bajó, es enfermo de Cushing. Ahora, si tenemos sospecha de que podría ser un falso negativo para enfermo de Cushing porque no bajó, o un falso positivo porque hay un tumor ectópico, tenemos esta otra estrategia que vemos ahora. ¿Preguntas? Y la estrategia es esto que yo les decía ahí, que aparecía antes del cateterismo de los senos petrosos. Es decir, hacer lo que se llama el gradiente de ACTH. Y en esto ya estamos hablando de algo bien invasivo. Lo que hacemos, no se lee el título, el cateterismo de senos petrosos, es medir los niveles de ACTH en una muestra de sangre en el seno petroso y compararla con una muestra de sangre periférica. Es decir, al paciente se lo va a, en realidad no es menos, acá debería ser un signo de división, es un cociente. Los niveles de ACTH en la muestra que yo tomo a través de ese catéter y lo voy a comparar con los niveles de ACTH en una muestra que tengo en sangre periférica. ¿Por qué me serviría hacer la muestra ahí en algo tan invasivo, tratando de colectarlo en los senos petrosos? ¿Por qué? Porque si fuera, por ejemplo, un tumor ectópico, se estaría liberando desde otro lugar la CTH. Ahí estaríamos viendo si sale realmente de la hipófisis. Exactamente, ese es el fundamento. Estamos midiendo lo que sale exactamente de la hipófisis. No se me va a cruzar con que pueda estar viniendo de otro lado. Lo que pueda estar viniendo de otro lado lo voy a detectar en la sangre periférica. Entonces, fíjense, en este gráfico les muestro los posibles resultados. Veamos primero lo que yo les recuadro como amarillo, acá también lo tienen explicado. El recuadro amarillo son determinaciones basales, y las marcas rojas es después de que le voy a dar un estímulo como lo que les digo acá. ST es ectópico, y S es enfermo de Cushing. Entonces, traten de mirarlo acá. Y acá, sobre el eje de ordenadas, es la relación entre los niveles de ACTH en los senos petrosos dividido la muestra en sangre periférica. Cuanto más alto sea ese cociente, obviamente quiere decir que tengo más cantidad en el numerador, ¿no es cierto? Así que tengo más cantidad en la de ACTH que viene de la hipófisis, porque es la muestra que tengo de los senos petrosos en el numerador. Y acá entonces lo que le estoy mostrando cómo se comportan las diferentes poblaciones. Un individuo que tiene un tumor ectópico me va a quedar por debajo de esta línea de corte, que es el valor, creo que es de 2 para el punto de corte para esta relación.
¿Por qué? Porque toda la CTH le viene de la periferia. Entonces va a ser más alto el valor del denominador que el del numerador. Ahora, el enfermo de Cushing claramente me tendría que dar por encima de la línea puntera, que es el punto de corte. Pero como hay algunos falsos negativos, por eso ven que está esto que puede dar acá, que se me puede cruzar con un ectópico. Entonces, para diferenciar eso, ¿qué se hace? Se estimula con 5-hidroxiindolacético, con calcitonina. Son estímulos directos para la hipófisis para que libere ACTH. Son estímulos que podría ser también la cosintropina, ¿no es cierto? La vasopresina, la desmopresina, cualquiera de ellos que demos, vamos a estimular a la hipófisis. Entonces, post quiere decir después de haber administrado este estímulo. Acá tengo la población ectópica y la población de enfermo de Cushing. Fíjense, después de haber administrado el estímulo, toda la población enferma de Cushing me va a quedar por encima de la línea de corte. Logré desagregar esto. ¿Por qué? Porque ningún ectópico va a responder al estímulo. Entonces el ectópico me queda todo por debajo de la línea de corte y el enfermo de Cushing por encima de la línea de corte. Y esta área de superposición ya la discrimino totalmente. ¿Se entiende? Vamos a hacer así. ¿Preguntas de todo esto? ¿Quedó claro? Es decir, la supresión, hipercortisolismo, en este caso, como estamos analizando solamente la hipófisis, nos quedamos con esta prueba de tratar de frenar y detectar un enfermo de Cushing con la prueba de los 8 miligramos de dexametasona, y en caso de que haya falsos positivos, falsos negativos, hacemos la relación entre los niveles de ACTH en circulación directa de la adenohipófisis con respecto a la periférica. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, consulta, comentario? Bueno, vamos a hacer una cosa, ya les dejo para que esto lo mediten un poquito más. Cualquier cosa, el miércoles ya seguimos con hormona de crecimiento. Si tienen dudas, lo charlamos antes de la clase. ¿Mm? Entonces después seguimos ya con hormona de crecimiento, prolactina, las otras hormonas adenohipofisiarias. Bueno, si no tienen dudas, preguntas, nos vemos el miércoles. Bueno, profe, nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao, chao.